La rendición de cuentas que quizás, bueno, aparece además en una situación económica de estancamiento para nuestro país, quizás una realidad también y un escenario nuevo para un gobierno del Frente Amplio. Tenemos al presidente de la Cámara de Hacienda de Diputados, a Gustavo Penades, bienvenido. Hola, un gusto, ¿cómo están ustedes? Y efectivamente mañana comienza allí en esa comisión esta primera instancia de discusión del proyecto de rendición de cuentas que ya fue presentado hace unos días. Exacto, mañana ingresa en las comisiones integradas de presupuesto y Hacienda. Esta es el único momento en el que dos comisiones de la Cámara se juntan para trabajar sobre un proyecto, que es la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Hacienda, y la Constitución da 45 días a cada Cámara para poder estudiar, por ella desfilar todos los ministros, analizar lo que fue la rendición de cuentas en este caso y la proyección del año 2017. De eso se trata todo lo que vamos a empezar a trabajar mañana. Bueno, y en ese sentido, una primera lectura del proyecto, ¿cuáles son las primeras conclusiones que le deja? Y bueno, las noticias no son buenas, ¿no? O sea, no es novedad decirlo, que lamentablemente el país, por una serie de situaciones, está entrando en un proceso de recesión y en esta rendición de cuentas el gobierno lamentablemente envía una rendición de cuentas en la que además de todo tiene que aplicar un ajuste fiscal. O sea, producto de la caída de actividad económica que el Uruguay ha vivido, producto de una caída de variables, producto de la improvisación, producto de la mala administración en algunos casos también, se manda una rendición de cuentas en donde se abandona el presupuesto que se había votado el año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado se había votado un presupuesto que se había elaborado sobre una serie de premisas equivocadas. ¿Pero en qué aspecto se abandona, Penades? Y bueno, viene un recorte. O sea, el año pasado la elaboración de el equipo económico del ministro Astori le erró feo, porque todas las proyecciones que se tenían para la elaboración de ese presupuesto fueron equivocadas. Y además de eso, era un presupuesto deficitario en 3.000 millones de dólares. O sea, iban a gastar 3.000 millones de dólares más de lo que se iba a recaudar. Como ese escenario, además, fue peor, lamentablemente, este año tienen que corregir en parte esto, entonces aplican un aumento de impuestos y parecería ser que una postergación, eso lo empezaremos a ver a partir de mañana, una postergación de algunas inversiones o gastos de funcionamiento que el Estado tiene. Claro. La oposición ha sido clara, ¿verdad?, en el mensaje que ya viene emitiendo desde hace unos cuantos días, sobre todo desde que se presenta el ajuste fiscal, hablando, bueno, de lo que fue el despilfarro para la oposición, ¿verdad?, de lo que fue la administración. También, bueno, fueron claros en dar su postura sobre el tema, bueno, de falta de autocrítica de algunos sectores del Frente Amplio. Sin embargo, Vázquez ahora dice, este presupuesto, esta rendición, queremos mantenerla abierta a la discusión y al aporte que se le puede hacer, en todo caso, para poder, bueno, modificar si es necesario alguno de los artículos. En ese sentido, la oposición está con ánimo, efectivamente, sí, claro, de apoyar o aportar. Ni que hablar, lo hemos hecho siempre. Lo más triste de todo esto es que nosotros venimos anunciándole que esto iba a pasar. Que lamentablemente, y esto no desde el año pasado, desde hace mucho tiempo, porque no es verdad cuando se dice que esto se complicó el año pasado. El año pasado se complicó, es verdad, pero la cosa venía fea desde el año 2011 y no se tomaron medidas, por el contrario, se siguió gastando, se siguió aumentando el déficit y entonces lo trágico de la situación que estamos viviendo es que luego de 10 años de crecimiento sistemático de la economía del país, a la primera complicación hay que aplicar un ajuste fiscal. Porque no se guardó ni se ahorraron divisas como para enfrentar aquello de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? O sea, cuando llega el momento de la vaca flaca, recurrir a la caja. Bueno, lamentablemente no había caja. Pero entonces, en esta rendición de cuentas, lo primero que por lo pronto yo le voy a preguntar a los ministros es, bueno, bárbaro, ¿y en dónde va a recortar usted? ¿Qué se puede recortar antes de aumentar impuestos? Hay recortes en este presupuesto sí, y podrían haber que plantea el gobierno. Sí, claro que sí, y tendrían que haber muchos más. A ver, le pongo un ejemplo. El año pasado se gastaron 69 millones de dólares en empresas de seguridad para el Estado. O sea, bueno, ¿es necesario que el Estado tenga empresas de seguridad cuando cuenta con la policía? O sea, hay preguntas y gastos que evidentemente se han realizado y que cuando uno los empieza a sumar y a sumar y a sumar, terminan sumando los 500 millones de dólares que supuestamente el gobierno quiere ahorrar en esta rendición de cuentas. Ahora, usted concretamente apuntaba también a que el gasto no está acompañado por buenos resultados. Y puso un ejemplo concreto con el Mides. Y en ese sentido,
no sé ahora cuál es el presupuesto asignado para esta rendición para el MIDES, pero ¿qué es lo que reclama? ¿Mismo presupuesto, mejores resultados o rever el gasto público en ese caso? Siempre hemos nosotros hablado de lo siguiente. El Frente Amplio se dedicó todos estos años a hablar de aumento del gasto. Y nosotros les hemos dicho, muchachos, está bárbaro aumentar el gasto. Ahora, empiecen a medir la calidad del gasto. Porque no quiere decir que porque se destine más plata, los resultados sean mejores. Y si hay un ejemplo que eso no fue así, fue lamentablemente en muchos sectores del MIDES, en donde se invirtió mucho dinero. En un primer momento, correctamente, nosotros votamos la creación del MIDES, entendimos, estoy hablando de la salida de la crisis del 2002, pero eso hace 15 años atrás, había que ayudar, pero ya hoy hay algunos programas y hay algunas políticas que lamentablemente no tuvieron en el público objetivo. ¿Tiene algún ejemplo concreto? Y bueno, por ejemplo, todo lo que está relacionado con las actividades relacionadas con la contratación de ONGs para atender público, o sea, para atender público objetivo. Hay, por ejemplo, ONGs que se dedican a algunas instituciones en las cuales por cada usuario hay 2 funcionarios de la ONG. Eso es puro clientelismo. O sea, esas cosas que se dedicaron, lamentablemente, no directamente al trabajo que tendrían que haber sido tratar de sacar a la gente de la pobreza e insertarla en el mercado laboral, lamentablemente en muchas áreas no tuvieron objetivo. También ustedes plantean, desde el Partido Nacional sobre todo, algunas propuestas concretas para esta reducción de gastos y también para la recaudación, y apuntan quizás a rever el tema de los beneficios de las instituciones financieras. También. ¿Creen que por allí pueden tener una receptividad por parte del oficialismo? Sí. Bueno, no sé si receptividad por parte del oficialismo, porque hasta ahora ha sido como golpear campana de palo. Lamentablemente no nos han dado mucha pelota en esos temas. Pero les hemos planteado, con este sistema de bancarización que se está utilizando, que es un con la ley de inclusión financiera. Exactamente, y la bancarización que como consecuencia de ella se trae, hay una serie de ganancias que van a ser multiplicadas para los bancos. Bueno, quizás ahí sea un lugar en donde tengamos que pedirles que reduzcan las ganancias en pos de otros beneficios. O sea, un presupuesto cuando se elabora tiene que estar elaborado bajo un sentido de realismo que implique lo que uno va a poder hacer en base a los escasos recursos que tiene. Y en ese sentido recurrir a diferentes áreas de la vida nacional a pedir quizás un esfuerzo mayor o a reducir las ganancias que algún área de la vida nacional tenga. Por ejemplo, como usted hacía referencia al sistema bancario. Lo más fácil es el camino que recurrieron. El camino que recurrieron fue el más fácil. Vamos a recaudar a través del IRPF 250 millones de dólares más, que además es un mecanismo por el que se recauda fácilmente también. Penades, el ministro de Economía, decía que por sí solo el ajuste no iba a lograr paliar o frenar este panorama digamos, donde se puede percibir la recesión. Y en ese sentido, ¿usted cree que las medidas, el ajuste, son necesarios o que vendrá alguna otra medida post-rendición de cuentas? A ver, yo creo que antes de hablar de ajuste como sinónimo de aumentar impuestos, había que haber hablado de ajuste estatal. O sea, que el Estado diera el ejemplo a la población de que, bueno, en esta cantidad de cosas nosotros vamos a reducir gastos y vamos a poder, de tal manera, apretar lo que puede decir. O sea, ellos van a reducir, por ejemplo, el número de vacantes, ya dijeron, van a topear, van a extender el tope de salarios a la función pública, es decir, ¿le parece insuficiente? Yo creo que hay otras medidas que se pudieran adoptar, que están relacionadas con la eliminación de cargos de particular confianza. Para que usted tenga una idea, durante la administración del Frente Amplio se han creado casi 200 cargos de particular confianza de más de 100.000 pesos de sueldo. En el presupuesto pasado se crearon 40 más. Bueno, todos esos son mensajes que cuando usted empieza a sumar son millones y millones de dólares. Muchos de esos cargos no son necesarios. Bueno, empecemos por ahí. Empecemos por la reducción. En el presupuesto pasado se crearon una serie de oficinas que conllevan inmediatamente gastos, porque hay que alquilar oficinas, que los muebles, que los autos oficiales. Para gastar el Estado es una maravilla. Ahora, lo que tenemos que tratar es de justamente el mensaje que pasarle a la población es, antes de pedirle a usted que pague más impuestos, el Estado va a hacer un verdadero ajuste fiscal. Y después, si lamentablemente hay que aumentar impuestos, que se aumenten. Penades, por último, también está sobre el tapete ahora la discusión sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos presentados en esta rendición. Entre ellos, podría ser inconstitucional el aumento a las pasividades. Es el aumento de los impuestos de las pasividades. A los impuestos de las pasividades. Eso es así porque la Constitución prevé que no se pueden aumentar impuestos con relación a ese tema en
leyes presupuestales o de rendiciones Y de en ese cuentas. caso, ¿cómo es entonces el Y bueno, procedimiento? ahí el gobierno tendría que rever si no tiene que separar esto de la rendición de cuentas y votarlo como una ley aparte. Es decir, ¿no sería constitucional efectivamente para inclusión- explicar, aumentar el impuesto a una pasividad Adentro del como presupuesto motivo de nacional. Adentro del presupuesto O sea, nacional. tiene que ser aparte. Tiene que ser aparte. Y ahí están también, empiezan ese tipo de errores que van para adelante, que van para atrás, y ahí es donde lamentablemente se terminan generando debates que son secundarios e innecesarios, porque además pueden complicar hacia adelante la recaudación de este aumento de impuestos. Recordemos el plazo para la aprobación de esta rendición. 45 días Cámara de Diputados, 45 días Senado, y luego, eventualmente, si es necesario volver a la Cámara, la reiteración de lo que, o sea, aceptar las modificaciones que el Senado eventualmente le pueda hacer. Diputado Por Gustavo, sí, último, y de adelante. forma muy breve, perdón, ¿considera que después de haber leído, digamos, el articulado de la rendición de cuentas, es la educación la principal postergada? Porcentualmente tiene una postergación importante, que ya no sea la más postergada, pero creo que no debería haber sido la educación la más postergada. Creo que hay otros ítems del presupuesto nacional que se podrían haber recortado mucho más. Uno, por ejemplo. Y bueno, todo lo que tiene relación con los incisos con los ministerios y gastos de los ministerios. O sea, creo volvemos que- una vez más al gasto del Estado. Exacto, porque ahí es donde termina todo por ser. O sea, el Estado es el funcionamiento del Estado hace que lamentablemente todo dinero que se le aporte es insuficiente. Y entonces creo que había que haber priorizado algunas áreas y otras haber postergado en cuanto a su recorte. La educación tendría que haber sido una en la que el recorte no debería tener que haber sido tan importante. Muy bien, diputado Gustavo Penades, presidente de la muchísimas Comisión de gracias. Hacienda. Buenos días y gracias por estar aquí. Un placer como siempre.